En 1902, cuando la voz pública parecía reservada casi exclusivamente a los hombres, una mujer decidió fundar un periódico. Desde sus páginas defendió el libre pensamiento, cuestionó el poder de la Iglesia y se animó a opinar sobre la sociedad de su época. Su audacia tuvo un costo. Su imprenta fue atacada y finalmente incendiada. Hoy hablaremos de Ramona Ferreira, considerada la primera mujer periodista del Paraguay y una figura incómoda para su tiempo, cuyo nombre durante mucho tiempo quedó relegado al silencio de la historia. Para conocer más sobre su vida, sus luchas y el significado de su legado, nos acompaña la querida Noelia Díaz, licenciada en comunicación, especialista en políticas sociales, con quien vamos a conversar sobre el impacto de una mujer que hace más de un siglo se animó a escribir y a pensar con libertad. Hola, Noé. Hola Pelu, ¿cómo estás? Dios mío, encantadísima de estar acá y qué genial esto que están haciendo. Es así, me emociono luego, un legado demasiado importante para las Sí, mujeres. amor, es Sí, cierto. lloro. Sí, sí, Hermoso es. hablar de mujeres que están silenciadas, ¿verdad? Que nadie las recuerda, que ahora va a llegar un 26 de abril, Día del Periodista. Y yo no recuerdo haberla mencionado a Ramona, ni que nadie se acuerde de ella. Sí, realmente, bueno, gracias al trabajo también de otras mujeres historiadoras, otras periodistas, como que se está hablando un poco más de Ramona Ferreira. Incluso recuerdo que hace como algunos años un grupo de abogadas Ujú. feministas arman una organización que se llama Las Ramonas, justamente en alusión a Ramona Ferreira. Pero sí, efectivamente, tanto Ramona como otras mujeres de la historia fueron absolutamente silenciadas, invisibilizadas. De hecho, no están todavía en los libros de historia en los Eso colegios, no entiendo en las yo. escuelas. Es como súper terrible y no es lo de las escuelas de colegio. En la facultad de periodismo nadie habla de Ramona Es que no se Ferreira, puede ¿verdad? creer. Entonces es como súper terrible y me encanta que podamos hablar de ella y sobre todo de todo su legado y de lo valiente y corajuda que fue Para la para época. la época. Ella nació en la posguerra, no se sabe bien, como todo, justamente hay como muy poca información al respecto, aproximadamente entre 1875 y 1880, dicen los libros. Ella es concepcionera, primero se formó como maestra normal, En la como la época, mayoría de la claro, época, eran ¿verdad? docentes. Pero después a ella le picaba algo, o sea, yo quiero decir más cosas y era muy hábil escribiendo y expresándose. Entonces ella, bueno, dice, yo voy a incursionar también en el periodismo, se podría decir incluso que fue como una de las primeras periodistas, feministas, digo bien, de Paraguay, a pesar de que en ese momento seguramente ella no se autopercibía como yo soy la feminista de la época, pero sí por todo lo que hizo, creo que era una de las primeras feministas y bueno, creó este diario que se llamaba La Voz del Siglo, en donde ella se enfrentaba al poder Pero no solo al y poder. se enfrentaba a la iglesia. ¿Sabes lo que es? Junto poder, iglesia, gobierno. Hablaba de que las mujeres no podían estar subordinadas a los hombres, que podían elegir no casarse. Hablaba ya iglesia y Estado asuntos separados. Eso era lo que ella ya decía en el año 1900. Imagínate, entonces, por supuesto, causó como mucha roncha, hablando mal y pronto en la época, y terminaron quemándole el diario. Terminaron No, quemándole y la voz del siglo. bueno, entonces, ella en su época empieza a hacernos reconocer nuestros derechos como mujeres y hablar en ese momento de una libertad de decidir no casarse era muy fuerte para el momento en donde las mujeres teníamos que estar, bueno, yo ya me incluyo, las mujeres tenían que estar absolutamente subordinadas a los hombres, sin pensar, sin autoridad, solo decir sí señor y me caso, coso y Claro, gordo. sí, ella era una revelada. El famoso la revelada de la época y sobre todo, como digo, muy, muy valiente. Ella criticaba justamente al matrimonio como el único horizonte que podía llegar a tener una Era la mujer. aspiración de muchas, pero hasta hoy vos escuchás ciertas mujeres que te dicen casarme. Claro, y que yo digo que no está mal finalmente decidir eso, pero se trata de eso, de que nosotras podamos Decidamos. elegir nuestro destino. No que nos elijan, ¿no? Claro, y que no nos elijan desde el Estado, que no nos elijan desde la iglesia,
que no nos impongan en roles de género. Entonces ella como que rompe en como todos esos esquemas y bueno, es muy genial Molesta todo lo que hizo, muchísimo en su molestó ego. muchísimo. Yo creo que hasta ahora incluso sigue molestando. Tenemos un montón de ejemplos de mujeres periodistas que siguen incomodando. Vos misma. Podemos citar una Menchi Barrio Canal, Estela Ruiz Díaz, Mabel Renfel, que si bien no se les quema el diario, no se les quema un Nos micrófono, cortan la no voz. les cortan la voz, creo que el problema principal ahora que sufren las mujeres y que afecta su libertad de expresión es la violencia digital. Es La verdad. violencia, Ahí está la la venganza. violencia de género facilitada por la tecnología. Eso es más o menos lo que vivimos ahora las periodistas y lo que vivió Ramona Ferreira en su época, que fue como mucho más violento, ¿verdad? ¿Y su Pero, vida privada cómo era? bueno, y ella nunca en realidad, por lo menos no aparecen en los libros de historia que se haya casado. En algún momento ella incluso también fue exiliada. Ella vivió mucho tiempo en la Argentina, justamente, digamos, como por todo esto que, Empujada a irse. claro, empujada a irse. Fue en, un sacarle simbólico, decir, o sea, hablar, expresarse, estar en contra del poder y de lo que estaba establecido tiene sus costos y esta voz tenemos que hacerla callar, cueste lo que cueste. Entonces ella es exiliada, sigue trabajando un poco, por supuesto, desde ahí, porque como te decía, tenía así Mm. como la chispita, o sea, yo no me puedo callar, yo creo esto, defiendo Se esto. casa ya ella, ¿verdad? Em, yo por lo menos no encontré Mm. que ella se haya casado en todo lo que leí, porque hay como muy poco también, eso conversábamos con la producción antes, que hay como muy poca historia y yo también hacía en algún momento, como años anteriores, unas capsulitas recordando a estas mujeres históricas y incluso fotografías, Pelu. Es como súper complicado encontrar de estas mujeres que realmente nos abrieron el camino a nosotras. Porque si bien seguimos luchando por un montón de derechos, ganamos otros que eran absolutamente vedados para Que nosotras ahora, gracias a claro, nuestras nuestras ancestras. mujeres toman como mucha naturalidad y todo lo que se luchó antes para esto. Claro, efectivamente. Generalmente en la época se iban a la Argentina o a Brasil cuando Exacto. tenían el exilio, ¿verdad? Así mismo. Y ella estuvo en Argentina, después volvió, ya, bueno, seguramente con más bajo perfil. Y según lo que leí también, ella muere dentro de su casita en Concepción, también quemada. No, un final Por trágico. supuesto, en la pobreza, en la miseria, por supuesto, Vendía diarios, dice ella cuando volvió. sí, ¿Y qué vendía diarios diarios, vendía? Los de la desde época. los de la época y los que iban un poco más, digamos, como con su pensamiento, con lo que ella creía. Tampoco vendía cualquier diario, Sí, sí. sino siempre más o menos en la línea y seguía como un poco colaborando, pero bueno, con los costos también que significan emocionales que finalmente repercuten también en nuestros cuerpos ya más enferma, ya cansada, porque vivir con tantas frustraciones y peleando todo Ah, el un tiempo, desgaste. claro, significa como un desgaste demasiado grande, pero bueno, ella volvió a su Concepción natal y nunca se demostró que realmente fue a propósito que quemaron su casa, pero Una, es prácticamente seguro eso. en la pobreza, Terrible. una casita de Sí, madera. Te pregunto, volviendo a la época, 2 años nada más duró su periódico, La Voz sí, del Siglo. sí. ¿Cómo mantenía ella? Porque viste que hoy nosotras tenés que vender publicidad, tenés que mantener, pagar el papel, la imprenta. ¿Cómo habrá hecho? Bueno, ella como que seguía desarrollándose un poco como maestra, no es que dejó efectivamente el magisterio y claro que también había personas que la apoyaban, no es que estaba absolutamente sola, digamos, en esto. Había también como otros compañeros, colegas, librepensadores en la época que apoyaban y bueno, ahí se hacía un poco la distribución del periódico y
calculo, porque tampoco hay como mucha información al respecto, la mayoría de esos periódicos de la época tenían como un costo mínimo Sí. también. Entonces, eso es un poco lo que ayudaba Sea a más fácil. sostener, sí. Ahora, los intelectuales de la época nunca tuvieron el castigo, digamos, entre comillas, que tuvo ella, No, por ser porque eran mujer. hombres. Claro. Claro, porque probablemente hayan sido exiliados porque sabemos que todas las personas que en ese momento estaban en contra del poder o críticos al poder, lo más seguro era que se vayan, digamos, del Paraguay, pero nada tan severo como esto, porque claramente, imagínate, montar una empresa, porque era finalmente una mini empresa, el costo de esa imprenta ella habrá ahorrado para eso, para sostener eso, y que te quemen todo, te queman tus sueños, te queman tu voz. Por eso digo, es como un costo emocional que después también repercute en lo físico. Y dejar tu país, ¿Sabes qué me imagino y me pregunto qué hacían las mujeres en esa época? ¿Leían su periódico? ¿Tenían miedo? ¿Estaban ¿verdad? prohibido que lean? Vos sabés que eso también ahora antes de venir estaba como estudiando y leí en una parte que sí, que tenía como algunas adeptas que leían, pero que ella nunca pudo conseguir efectivamente una red de mujeres que la protejan o por lo menos se manifiesten un poco a favor de ella, El que miedo. también era como súper normal. O sea, ¿quién se iba a animar si después te quemaron el diario, te hacían la vida imposible? Pero no Era es, como súper complicado, era ¿verdad? doble. Buscar los derechos de la mujer, pero ir contra la iglesia. Sí. Esto es muy fuerte. Hoy hablas mal de la iglesia en este país o decís que no estás de acuerdo en algo y te crucifican. Claro, y encima no solamente, es que ella no es que hablaba mal de la iglesia o que no, o que creer en Dios estaba mal. Ella lo que cuestionaba era el Poder. poder de la iglesia sobre la vida pública y sobre la sociedad en Es mejor general expresado de esa y manera, claro. específicamente en contra de las mujeres. ¿Verdad? O sea, que las mujeres siempre tenían que estar subordinadas. Y hablando de eso, Pero hasta llegan a decir justamente animales sin alma. eso te iba a decir que copié acá lo que ella decía en una de las publicaciones que realizó. Dice, la mujer esclava de los esclavos yace en perpetua degradación por causa de esos deófagos que en uno de sus concilios nos calificaron de animales sin alma. Pero hoy sigue existiendo eso en el Medio Oriente. Sí, imagínate. Al que acaban de sacar de Irán, que al final no sé si está muerto o no, porque parece que el hijo dio a entender de que no, habla de nosotras somos peor que los animales para ellos. La Así mujer mismo, no existe. totalmente subordinadas y bueno, el único destino más o menos era quedarse en la casa, tejer, bordar, salir a jugar Esperar y casarse. hacerle feliz a los mariditos y muditas. Imagínate, ella iba en contra de absolutamente todo eso, No, y una porque iglesia, escribía, hablaba, ella el contenido, ¿no? elegía los propios contenidos, o sea, era la directora de su propio Ujú. medio. Muy, muy espectacular, Ramona. Ella escribía y hablaba muy bien, dicen, Sí, ¿no? sí, escribía y hablaba muy bien en un debate público, justamente, por supuesto, rodeada la mayoría de hombres, es que dice esta frase que te había, que había Sí. contado recién, y también otras cosas, enfrentándose y, por supuesto, también fundamentando por qué claro, las mujeres no éramos animales, que éramos personas iguales a los hombres que podíamos elegir también nuestro destino y que ni una iglesia ni un estado podía en Decidir. decirnos qué y qué no podíamos hacer y hasta dónde podíamos llegar. Sí, no, es terrible, porque Sí. vos hoy te pones a pensar, no sé si estamos tan lejos, hemos conquistado algunas cosas, nosotras nunca concesiones, son luchas de las mujeres, pero ¿qué pensás vos que haría hoy Ramona si viviera en este momento y en esta época? Y yo creo que sería una de las periodistas más famosas en nuestro país, pero absolutamente también cuestionada y perseguida, también por ese grupo de personas que
a pesar de todos los avances, sigue negándonos como derechos, que creo que tiene que ver mucho con el privilegio. O sea, a nadie le gusta ceder sus privilegios, pero ya hemos demostrado a lo largo de la historia, sobre todo las mujeres, que en realidad esta no es una lucha entre hombres y mujeres. Nosotras lo único que pedimos Caminar al es lado. igualdad. Caminar al lado de otros, somos ciudadanas, gracias a estas mujeres somos consideradas ciudadanas, Podemos porque antes, votar. claro, podemos divorciarnos, podemos votar, podemos pelear por un espacio público de poder. Hoy podemos decir si queremos tener hijos o no. Claro, hoy podemos estar hablando acá, Sí, sí, nosotras, sí. de otras mujeres, ¿verdad? O sea, yo digo que a lo largo de la historia hemos conseguido como un montón de cosas, eso es innegable, podemos irnos a la universidad a manejar un auto, ¿verdad? O sea, algo así que nosotras que ya nacimos con eso parece como algo súper normal, pero Vos nada de naciste con eso, eso. A sí. mí no me permitían estudiar para aprender a manejar. Papá me decía, no te hace falta. Claro, pero todavía faltan un montón de cosas y los castigos, sobre todo con las mujeres que se animan a hablar, a denunciar, que tienen voz propia, que tienen criterio, siguen siendo como muy difíciles. Te hablaba de la violencia digital, que es terrible. Tenemos el caso, por ejemplo, este de Menchi, que tuvo que llegar, digamos, incluso hasta lo judicial, por lo menos para dejar un precedente de dejen de perseguirnos por tener nuestras propias ideas, por Otro pensar pensamiento. diferente, ¿verdad? En- y lo vemos ahora, los mismos casos de acoso sexual en los medios de comunicación también atentan directamente en contra de la libertad de expresión, porque estar sometida a ese tipo de situaciones hace que vos te calles, hace que vos no ejerzas el periodismo de la manera frontal, objetiva y digna que tiene que ser. Porque simplemente te ponen en un freezer, Sí, ¿verdad? así mismo No te, hablar. primero no te apoyan y luego no nos gusta lo que estás diciendo, no es el pensamiento de la mayoría, esto va contra nosotros, contra la empresa y bueno, le vas dando cada vez menos trabajo O te, y te o van te, o te, empujando. o te echan y en algunos casos incluso si es que persistís, digamos, con la lucha, te cierran las puertas también en otros lugares. Pero hablábamos de que Ramona en su momento no pudo tener esa red Ujú. de contención que la apoyaba y eso yo creo que también está cambiando como un poco más ahora. O sea, vemos organizaciones de Sí. mujeres que se juntan, que se apoyan, que si bien a lo mejor no pueden detener efectivamente los castigos por parte del poder, sí hacen un freno, sí meten en la agenda, sí cuestionan. Entonces hay como esos cambios y yo siempre eso aliento a las mujeres que nunca estén solas, que juntas Siempre somos es mejor juntas, poderosas, claro. que juntas somos más poderosas. Los 8 de marzo te Sí. das cuenta, la reacción y todas las actividades que se hacen y ves que no están solas realmente, Claro que no que no estás sola estamos. bueno, imagínate que ahora tenemos una ley 5777 que tardó 10 años en aprobarse, que ahora está ahí siempre como en el vilo de si va a continuar o nos van a quitar nuestra ley, que encima ni siquiera es perfecta, pero algo hay. Entonces siempre estamos ahí con el temor. Pero yo creo que en esta época, sobre todo, el tema es resistir, como hizo Ramona. Resistir. Resistir sobre todo para que no nos quiten lo que ya tenemos. Claro, no No sé si vamos a retroceder. seguir ganando, por lo menos en este momento de la historia, pero sí resistir, tomarle un poco como ejemplo a Ramona, que a pesar de todo, ella continuó, le quemaron su imprenta, fue exiliada a otro país, volvió y ahí, caño y jape, aunque sea, continuaba repartiendo pensamientos, hablando con otra gente. Ojalá, No le robaron su dignidad a claro, Noelia. no sea el final de muchas otras periodistas. em, y sobre todo también recordar que ya no puede haber más tanta impunidad. Recordemos que en Paraguay nomás luego tenemos 21 casos de periodistas que fueron asesinados en la época de la democracia, entre ellos mujeres. Solamente 3 llegaron efectivamente a una condena, ni siquiera total. En algunos no se llegó, por ejemplo, a los autores materiales. Ujú. em, Y que ya no puede seguir existiendo tanta impunidad. Para mí que ese también es un mensaje y sobre todo en honor a Ramona, que digo que
que probablemente haya sido asesinada en su casa, en la pobreza, y si no fue asesinada adrede, fue asesinada por todo, fue muriendo poquito a poco por todo lo que le hicieron, y a pesar de eso resistió, pero eso, pedir también no a la impunidad. Y esto que estamos haciendo ahora me parece demasiado genial, que es también una lucha en contra de la impunidad, que es también una lucha en contra de la narrativa de que sí hablamos de las mujeres, Sí, le como diciendo, felicitamos sí, no, pero es en de la el boca día, para sí, afuera, ¿verdad? pero no. Y nada, hay que a partir de esto, en esto, Adela y Celsa Esperati, no tengamos que conseguir aparte, sino que estén en los Que libros, forme parte de la sí, de la malla malla y de lo que curricular, entrega quizá el sí, ministerio soñando algún y día. en las facultades de comunicación. Vos hablaste, bueno, o sea, estamos hablando de lo que es la violencia en redes, pero también tenemos que ver ese lado de que las redes nos permiten visibilizar tantas situaciones Totalmente. dolorosas. El embarazo, hay empresas que no quieren contratar mujeres porque dicen, no, esta se va a embarazar y va a faltar muchísimo. Sí, Esa es una violencia tremenda. hay una violencia tremenda y después la exigencia de que ponerle le contrataron porque era súper capa, porque además las mujeres tenemos que El doble. profesionalizarnos el doble de lo que se profesionalizan los hombres, ¿verdad? Bueno, tenía un currículum, le contrataron, todo es genial, talentosa, todo, se embaraza. Listo, se embaraza, no se cumplen los permisos de maternidad, vuelven antes, nosotras que estamos en televisión, nos exigen además, ya vas a volver y ya El adelgazaste, estado físico. ¿verdad? Ya Sí. adelgazaste. Sobre todo las que están en pantalla, Y ¿verdad? No vos te digo sabés con quién tanto, vas a dejarle a tu bebé sí, cuando vengas. Tenés con quién dejarle. ¿vas a estar tranquila o vas a estar Pero mirando eso no le van a preguntar a un varón, eso a un papá nuevo. a un papá nuevo? Y también hay como muchos esos contratos que no están, que no tienen seguro social. Entonces, vos estás en los medios de comunicación, te pagan por ese programa, Es un probablemente servicio hasta que ponen como, ellos. como un servicio. Entonces vos, cuando te vas, tenés tu hijo y tenés tu permiso de maternidad, no cobras. Mm, mm. Entonces, tenés que volverte de los 4 meses que por ley te corresponden. Pero ¿cómo vas a vivir? Entonces, bueno, listo. Adelantás todo lo que podés. En... No sé ni con quién se queda tu criatura. Ojalá algunas tienen su mamá, otras guardería, otras Aquí pueden pagar a alguna persona que les cuide en por Paraguay hora. todavía se resuelve eso. Sí, y es como Tenemos que... complicado. O sea, hay cosas que todavía hay que cambiar. en- y tenemos que seguir hablando del tema. Me parece que solamente hablando, poniéndole nombre a las cosas, esto es violencia. Mientras más se escuche mejor, Sí, Noelia. esto es violencia laboral, entonces vamos a ir cambiando. Nunca luego nos fue fácil. Nunca, Nadie dijo que nunca, nos iba a ser nunca, fácil. nunca nos regalaron nada, ¿verdad? Hubo mujeres que pagaron con su vida, pero eso, seguir resistiendo, seguir conquistando, sobre todo por nuestras hijas. Por muchas más Ramonas en el Sí, periodismo. así mismo. Hoy conocimos la historia de Ramona Ferreira, una mujer que con la palabra y el pensamiento se animó a desafiar los límites de su tiempo. En el próximo episodio, otra mujer irreverente llegará para inspirarnos a seguir cuestionando, creando y rompiendo moldes. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio para seguir descubriendo a las mujeres que hicieron historia en el Paraguay.